nosotros hablamos de ofrenda, nuestra mente inmediatamente parte, lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra ofrenda es dinero. ¿Ya? Y esto es muy simple, ya que dentro del mundo cristiano, la ofrenda está directamente relacionada con el dinero. Siempre cuando se habla de ofrenda, se habla de dinero. Y especialmente el dinero que debemos traer a la iglesia, porque las otras ofrendas son donaciones. Cuando hablan de las cosas del mundo, se habla de donaciones. Pero en la iglesia se habla de que traer dinero por miles de razones es una ofrenda. No es que esté totalmente errado, pero está muy mal enseñado. Y eso es lo lamentable y se ha distorsionado. Creo que si vamos a la Escritura, podemos salir del error y aprender verdaderamente sobre el tema al cual Dios, curiosamente, le da mucha importancia. Nuestro Señor Jesucristo habló sobre el dinero más que de muchas otras cosas, curiosamente. Nosotros aquí en la Iglesia Bautista de Zapallar hemos visto ya muchas referencias a lo largo del tiempo, y una de esas es el documento que ustedes recibieron por WhatsApp, para que se nos abran los ojos respecto al tema de la ofrenda. Sin embargo, hoy quiero que veamos un texto que ya lo vimos hace varios años atrás, pero la mayoría de ustedes no estuvieron presentes, en que nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer un llamado a entender más ampliamente este tema de la ofrenda. Entonces, Isaías 56, vamos a leer del versículo 1 al 7, pero vamos a leer en distintos, les voy a pedir a distintos hermanos que lean. Hermano Saúl, si nos puede leer del 1 al 2, esos dos versículos, por favor. Hermana Carmen, si nos puede leer del 3 al 5, y hermana Paz, si nos puede leer del 6 al 7. ¿Ya? Partamos. Pongan atención, sigan la lectura. Escuchemos y leamos. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga al eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Hermana Paz. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Padre Celestial, en esta mañana abrimos tu palabra para que tu Espíritu nos sea instruyendo en esto que necesitamos rescatar nosotros de acá, para nosotros hoy día, acá en Zapallar, en el año 2025. Porque queremos entender correctamente lo que tú nos mandas y nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en esto que es tan importante y que necesitamos entender para hacer las cosas correctamente, en otras palabras, como tú lo mandas y no como nosotros creemos, para salir del error, de los engaños, de la confusión que hay con respecto a este tema que es tan delicado y que se ha prestado para tanto, tanto mal. Por eso, Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Un texto muy peculiar, y vamos a hablar específicamente del versículo 6 y 7, que nos sorprende, ya que a pesar de que está en el Antiguo Testamento y está dirigido a los judíos, obviamente, porque no existía la iglesia, ¿no? Habla de nosotros, habla de quiénes somos nosotros.
Hoy quiero que pongan mucha atención a lo que el Señor nos dice específicamente en el versículo 6 y 7. Así que tengan esos dos versículos presentes delante de ustedes, en que va a mencionar 6 cosas que curiosamente están escritas, como digo, en el Antiguo Testamento, pero que se deben cumplir en nosotros, la iglesia del Señor. Como algo fue escrito, Isaías, 700 años antes del Señor, más 2000 años que han pasado desde entonces. Hace 2700 años el Señor escribió algo que es para nosotros hoy día. Miren lo que dice el versículo 6. Miren cómo comienza ese versículo. ¿Y a los hijos de quién dice ahí? De los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los gentiles. Que sigan a Jehová, que sigan al Señor, obviamente, que sigan al Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice ahí? Para servirle, servir al Señor. Y que amen el nombre del Señor. Dice Jehová, pero es el Señor. Para hacer, ¿qué cosa? Sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Ojo. Nosotros, claro, no guardamos el día de reposo como los judíos porque no somos judíos, somos la iglesia. Pero ¿qué es lo que guardamos nosotros? El día del Señor, este día. Aquí lo menciona, ojo, en estas 6 cosas que está mencionando este día. Y abracen mi pacto. Obviamente con los judíos había hecho un pacto, con nosotros estamos también bajo el pacto de la gracia, por decirlo así. Pero también es la ley, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nuestro Dios, el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, habló a Isaías estas palabras que hoy recibimos nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras también nos indican cuáles son los verdaderos cristianos. Aquí hay tú mismo te puedes hacer un examen. ¿Estás guardando estos puntos que menciona? Y hablemos de los 5 puntos más importantes. ¿Qué es lo que dice que es un verdadero cristiano? Alguien que sigue y sirve al Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Los que aman el nombre del Señor Jesucristo. Amar el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es ese amor religioso que tienen hasta los católicos y que hasta los mormones tienen y los testigos de Jehová tienen. No es ese amar el nombre como lo entiende el hombre, sino que ¿qué dice el Señor? ¿Quién es el que me ama? Fuerte, díganlo sin miedo. El que guarda mis mandamientos. Los que son siervos. Aquí dice los que son siervos del Señor. Un siervo es un esclavo. Es que es muy importante que entendamos eso. La palabra siervo en el Nuevo Testamento es doulos en griego. Y eso significa esclavo. Literalmente, un esclavo. Ahora, nosotros cuando escuchamos la palabra esclavo nos incomodamos, nos da urticaria, nos molesta. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. Un esclavo de Dios es alguien que no cuestiona nada de lo que Él dice en su palabra, porque sabe que mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, es justo y nunca te va a pedir, te va a dar una orden, te va a mandar a hacer algo que sea injusto. Y lo más curioso es que todo lo que Él manda es para tu beneficio, no para Él, si Él no necesita nada. Él está en la gloria, Él no necesita nada de nosotros. No hay nada que nosotros vayamos a aportar para que Él sea más feliz o más glorioso o más santo. No, Él ya está, Él es y siempre ha sido y nunca va a dejar de serlo. Pero todo lo que Él nos manda es para tu y para mi beneficio. Los que guardan el día del Señor. Nuevamente, hermano, acá, miren, se lo está diciendo. El día santo del Señor no es un día religioso en que yo voy 1 hora y media a la iglesia y listo, lo hice, lo cumplí. Mejor voy a la casa, ahora puedo fiesta, pasémosla bien todo el resto del día domingo. ¿Por qué? Porque yo estoy libre. Terminé el día del Señor. Señor, estoy a cuento contigo. Fui a la iglesia,
¿Cuántos hemos estado el día sábado? Que lata, mañana tengo que ir a la iglesia. Me quiero quedar. O te levantas en la mañana a las 7 de la mañana, los que se despiertan a las 7, y empezamos, estoy cansado, no doy una vuelta más, tengo que ir a la iglesia. Hermano, aquí vemos cómo el Señor le da importancia a este día. Y es para nuestro beneficio. Ojo, si no es para Él. No es que con eso lo vamos a entristecer a nuestro Dios. Si esto es una realidad en la vida de un cristiano, Dios dice lo siguiente. Pongan atención ahora lo que dice en el versículo 7. Pongan atención a estas palabras. Miren lo que Él dice que va a ser la consecuencia. En otras palabras, si se cumple el versículo 6, miren lo que ahora dice en el versículo 7. Y ahí, ¿cómo comienza? ¿Qué dice? Yo, lo está diciendo, ¿ya? Ok, no es Isaías, no es los bautistas, es Dios hablando. Te está hablando a ti, te está diciendo a ti. Yo voy a hacer qué cosa. Y aquí comienza. Los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Aquí el Señor entonces va a comenzar a explicar lo que Él va a hacer con aquellos que le obedecen, con aquellos que verdaderamente entendieron. Y por eso, hermanos amados, nosotros estas cosas no las lean simplemente como una información más. Es relevante, sumamente relevante que ustedes pongan atención. Miren lo que va a hacer el Señor. ¿Qué afirma nuestro Dios con estas palabras? El Señor hace una afirmación que nos debe hacer reflexionar. Hay una parte aquí que Él dice, que Él primeramente nos va a recrear en su casa de oración. Esto de recrear, lamentablemente, en el mundo evangélico se ha distorsionado completamente. Creen que recrear es venir a un evento. Y aquí adelante tienen un escenario lleno de cosas y de películas y de colores y luces. En algunas partes hay humo y hasta fuegos artificiales en algunas iglesias. Insólito lo que ustedes pueden encontrar. Pero yo digo la iglesia, entre comillas, todavía de la sana doctrina, pero que ya le han incorporado tanto que al final el culto termina siendo un sermón de 15 minutos y el resto es diversión. Es un show. Y es súper entretenido, pues, ¿para qué andar con cosas? Todos nosotros nos encanta que nos entretengan. Pero eso no es lo que el Señor dice. Cuando Él usa la palabra recrearé, significa alegrar, pero el alegrar con el gozo. ¿Se acuerdan cuál gozo es? Para que mi gozo esté en vosotros, como el Señor lo dijo. Para que mi gozo y vuestro gozo se cumpla. Pero eso lo dijo después de qué cosa? Cuando Él dice que ustedes, ustedes tienen que permanecer en mí y yo en ustedes. Cuando lleven fruto. Y el Señor quiere que nosotros nos gocemos, no divertamos, no seamos contentos y saltemos y cantemos y qué sé yo, sino que podamos llevar fruto. Que tú te goces de llevar fruto. ¿Y qué es lo que es llevar fruto? Guardar su palabra. Porque cuando tú llevas mucho fruto, ¿qué dijo el Señor? El que lleva mucho fruto glorificará a mi Padre que está en los cielos. ¿Me entienden a lo que quiere ir el Señor? El Señor nos quiere hacer entender que olvídense de ustedes, olvídense de la vida en el mundo por ahora, por este momento. Este momento es para mí. Es el día del Señor. Por eso el Señor habla de mi día. En mi casa de oración. Y eso, hermano, nos cuesta mucho, porque estamos tan absorbidos y enchufados con el mundo, que por eso yo hago esto. Mi tarea no es muy agradable, hermanos amados, pero es recordarles que hay un día, y ni siquiera estamos hablando de todo el día, aunque debiera ser todo el día, pero olvidémonos de eso porque estaríamos saliéndonos completamente del contexto y sería imposible que lo guardemos. Pero todavía hay iglesias que tienen el culto en la mañana y después tienen un culto en la noche. Nosotros con Paz y nuestra hermana Alejandra estuvimos en una iglesia donde había cultos en la noche.
pero ya se terminó, porque no se pudo sostener. Entonces, hermanos, pero el Señor quiere que nos recreemos en la casa de oración, en mi casa de oración, dice el Señor. Pero miren lo que dice a continuación, hay un punto y coma. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y eso estamos haciendo nosotros hoy día. Nosotros hoy día trajimos sacrificios y holocaustos. Ahora, obviamente no estamos derramando sangre ni sacrificando animales, pero un holocausto es traer algo que tú le presentas al Señor. Se lo presentas con gozo y con sacrificio, porque el traer un becerro, que es el mejor becerro que tú tenías, que habías criado durante 6 meses, para presentárselo al Señor, y era sin mancha y tenía que ser perfecto, sea una gallina, sea lo que tú tenías que traer, lo que lo traías tenía que ser perfecto, y tenías que procurar de cuidarlo y criarlo para el Señor un día presentárselo. Lo mismo que hemos aprendido nosotros guardamos nuestra ofrenda en dinero por un mes entero para traerlo el primer día del mes siguiente. Y es un sacrificio. Entiéndanse, el Señor sabe que nosotros necesitamos el dinero. Y como lamentablemente administramos muy mal nuestras finanzas, claro, si yo voy apartando y tengo mis 40 luquitas guardadas para entregárselas al Señor y llego a fin de mes y no tengo un peso, estoy poco menos que endeudado y sí, digo, ya voy a tomar las 40 lucas. Se acabó la ofrenda. No fue un sacrificio. Tú no se lo dejaste al Señor. No lo preparaste. Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros apartemos el primer día de cada semana algo para Él. Y eso tienes que aprenderlo, tienes que incorporarlo en tu rutina de adoración, no de compromiso con el Señor, no de obligación, sino que de adoración. Así como tú te dispones a ir al estudio, o ir a la oración, o orar diario, o leer tu palabra, eso incorpóralo el día lunes. Aparta el día lunes esa cantidad y guárdala en un sobre para ese día en que tú vas y le dices, Señor, gracias. Y ese es el sacrificio, los holocaustos y sacrificios serán aceptos. Solo serán aceptos si se cumple lo anterior. En otras palabras, las ofrendas serán aprobadas, como lo dice el Señor, bien recibidas, las correctas, como lo fue la ofrenda de Abel. Ese es el primer ejemplo que el Señor deja en el Antiguo Testamento, en Génesis. La primera vez que se presenta una ofrenda, 2 hombres de Dios presentaron ofrenda. Uno lo hizo apuradito a la rápida, agarró lo que tenía, y el otro llevó ese animal que él había preparado para ese momento y lo tenía guardado y era lo mejor. Ahora, ¿no podía Caín ofrecer verduras preciosas, las mejores? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, en el Antiguo Testamento de la cosecha había que presentar una ofrenda de la cosecha. Entonces, ¿era mejor un animal que? No. Era lo que había en el corazón. Dios se fijó en el corazón. La diferencia de Abel y de Caín era en el corazón. No era la ofrenda. Ahora el Señor se agradó de la ofrenda porque en el corazón había algo. Si tú traes tu ofrenda aquí y la traes así como, tengo que dar esa cantidad. Y por eso yo no quiero ponerle número, ni diezmo, ni nada, porque al final la gente en las iglesias evangélicas terminaron con un dolor de cabeza y enojados porque tenían que diezmar. Y se iban de la iglesia porque ya no estoy aburrido, me cobran el diezmo. Bueno, el Señor no cobra diezmo, pero el Señor sí cobra tu corazón, cobra lo que está en ti. Y Él quiere que tú vayas con sacrificio. No quiere decir que ahora yo tengo que empezar a ofrendar 1.000.000 de pesos para que Dios esté contento. No, hermano. No es la cantidad, pero sí es cómo lo das y lo que quieres dar de tu corazón. Pero para que nuestra ofrenda, nuevamente, para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios, es necesario que se cumpla lo más importante,
¿Qué es lo más importante? Es necesario que tu corazón esté bien con el Señor tu Dios. Es necesario que tú estés bien delante del Señor. Es necesario que tú seas una ofrenda agradable, como lo dice aquí justamente. Tú seas una ofrenda agradable. Miren lo que dice en Romanos 15, versículo 16. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros somos los gentiles que el Señor salvó, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros seamos una ofrenda agradable a Él. Le sean ofrenda agradable, santificada. Si entendieron bien, se habrán dado cuenta que antes que tu ofrenda sea acepta al Señor, antes de que sea acepta, tú tienes que ser una ofrenda agradable, santificada delante de Dios. ¿Y cómo se lo dice el Señor también a los corintios? Cuando le escribe a los corintios, les habla de la iglesia ejemplo, de una iglesia ejemplo, de los macedonios. Curiosamente, aquí no hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que se refiera a una iglesia de Macedonia, pero a los corintios les habla muy bien de la iglesia de Macedonia. Y miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 8, 5, sino, ¿qué hicieron estas iglesias en Macedonia? Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Se dieron primeramente al Señor. Y luego presentaron sus ofrendas como el Señor lo había puesto en sus corazones. Como se pueden dar cuenta, esto, juntamente con lo que dice en Isaías, es muy importante que lo entendamos. Seguir, servirle al Señor, amar su nombre, ser verdaderos discípulos de Jesucristo, guardar el día del Señor, guardar sus mandamientos. Hermanos, si no es mucho lo que el Señor nos indica, pero es importante que tú y yo lo entendamos y hagamos el esfuerzo de desearlo. Parte por desearlo. Y cuando tú lo deseas en tu corazón, tú vas a empezar a orar. Vas a empezar a pedirle a tu Padre en los cielos, ayúdame, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer una ofrenda agradable ante ti. Ayúdame a santificarme. Ayúdame también a traer la ofrenda en tu día de acción de gracias. Cuando tú llegas a hacer una ofrenda agradable y santificada para el Señor, sucederán cosas que tú no te puedes imaginar. Van a empezar automáticamente, como un resultado. Tú serás capaz de ser, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Se acuerdan ese versículo famoso que hemos citado tantas veces? Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Culto racional es adorar en espíritu y en verdad. Entiendan eso. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tú traigas tus ofrendas, tus sacrificios, como lo hemos visto anteriormente, miren lo que se nos dice en Primera de Pedro. ¿Quién tiene el número 1? Hermana Alejandra, por favor. En voz alta y bien despacio, por favor. Primera de Pedro 2:5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Y como dice también Salmo 107, 21, 22, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Sacrificios de alabanza. ¿Se acuerdan lo que hicimos hoy día? Nosotros hoy día hicimos sacrificios de alabanza. ¿Qué es lo que es? Como dice ahí, publicar las obras con júbilo, con gozo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por los latigazos que recibiste por mí. Gracias, Señor, como lo dijo la hermana, por beber la copa de la ira de Dios. Gracias, Señor, por los clavos que recibiste en la cruz. Gracias. Eso todo se tiene que traducir, pero con júbilo. No como, ¡ay, Señor, qué terrible lo que te pasó! No, gracias. Gracias, porque gracias a lo que Él hizo, tú y yo hoy día somos justificados. Podemos entrar al reino, somos bendecidos, como dice ahí, en los lugares celestiales.
Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Hermanos amados, todas esas cosas nosotros las tenemos que comenzar a apreciar verdaderamente. ¿Quién tiene el número 2? Hermana Isabel, por favor, léalo también despacito en voz alta. En Filipenses 4:18, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Gracias, hermana. Ahí están, siempre está hablando de sacrificio, estamos leyendo el Nuevo Testamento, y está hablando de sacrificio. Por eso quiero que entiendan que la palabra sacrificio en realidad está hablando de ofrenda, porque la ofrenda es un sacrificio. Es algo que tú te despojas de algo que es tuyo, que Dios te dio, pero que es tuyo, que está en tu administración. Y de eso tienes que apartar algo para Él. Y por lo tanto se convierte en un sacrificio, pero es la ofrenda. Y tiene que ser aceptable, tiene que ser agradable, tiene que ser para la alabanza de su nombre. ¿Por qué entonces la ofrenda es un sacrificio? Porque es algo que cuando nosotros lo ofrecemos, lo entregamos, renunciamos a ello para darlo con gozo y agradecimiento. La gratitud que hemos hablado tanto que se tiene que manifestar en obras. La gratitud no puede quedar de la boca para afuera nomás, sino que tiene que ser algo que realmente demuestres en tu vida por medio de la obediencia, pero por gratitud al Señor. Eso es adoración. Esa es la verdadera adoración. Por eso en Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio, en ofrenda, viva, agradable, santificada. Entonces se compara con un sacrificio ya que es algo que preparamos, además, no es algo que espontáneamente. Por eso esto de elevar ofrendas así. Ya hermanos, vamos a pasar el canasto para la ofrenda y pasa alguien y tú en ese momento empiezas, abres la billetera, no tengo plata. Sacas un billetito o tienes el billete de 10. ¿Qué hago ahora? ¿Me entiendes? Nos ha pasado a todos, a mí también me ha pasado. Sí, o si no, veo que tengo un billete de 20 y empiezo a buscar monedas. Y tiro unas monedas, pero me entienden que no es algo preparado, no es algo que yo a conciencia. Por eso el Señor dice, apartad el primer día de cada semana algo para el Señor. Háganlo a conciencia, guárdenlo. Y que sea algo que yo quiero entregárselo porque Él es lo más importante en mi vida. Para expresar, ¿por qué hacer esto? Para expresar de todo corazón nuestro agradecimiento, respeto, admiración. Por eso hablamos de sacrificio, amados hermanos. Cuando tú seas una ofrenda acepta, agradable, santificada, como lo dice aquí en la palabra, para tu Señor Jesucristo, entonces tu corazón estará lleno de gratitud, que es entonces lo que te va a motivar a ofrendar. Que la ofrenda no sea motivada por la obligación, porque es un mandamiento, porque es esto o porque la iglesia hoy es el día de la ofrenda. Sino que sea por gratitud siempre, que sea algo especial. Tu corazón tendrá otra disposición, créeme, es otra disposición. Todo tu ser tendrá otra disposición. Estarás esperando, incluso, eso es lo más curioso, cuando tú guardas tu ofrenda y la preparas, entonces vas a querer llegar el día para entregársela al Señor. Porque va a estar guardada, la vas a tener especialmente para Él. Es como tú le compras un regalo a alguien que tú amas verdaderamente, y tú lo compras y quieres que llegue ese día para decirle, hermano, aquí está tu regalo. Lo hiciste con expectativa. Bueno, la ofrenda también tiene que ser eso. Por eso tenemos que sacarnos este fantasma de que es una exigencia para la iglesia, es para esto, para esto. No, hermano, olvídate, es para el Señor. Tienes que entender que es para el Señor. Habría una expectativa y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces tú, venir al Señor, lo vas a hacer entonces de una forma completamente distinta. Traerás tu ofrenda para aquel que intercede por ti cada segundo de tu día. Traerás tu ofrenda para aquel que es el Cordero de Gloria, que reina en los cielos, aquel que lo llena todo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Traerás tu ofrenda con un corazón lleno de gratitud por todas las misericordias, como dice aquí justamente.
por todas esas misericordias que el Señor ha tenido contigo y sigue teniendo y tiene cada día contigo. Pero si todavía no eres capaz de seguirle, de negarte a ti mismo, si aún no le estás sirviendo al Señor dentro del cuerpo de Cristo, si todavía no eres capaz de guardar el día santo del Señor, si todavía no guardas sus mandamientos, si aún no eres un verdadero esclavo de Cristo, entonces, hermano amado, hermana amada, tus ofrendas serán escuálidas, serán lo que te sobra, serán poca cosa. Y lamentablemente, hermano, nosotros, si somos bien sinceros, nos enfrentamos a esta realidad. Por eso, amados, tú primeramente tienes que ser una ofrenda agradable a Dios, tal como lo dice ahí en Isaías. ¿Qué dijo el Señor ahí en Isaías? Los que me siguen, los que siguen al Señor Jesucristo, los que le sirven al Señor Jesucristo, los que aman el nombre del unigénito Hijo de Dios, los que se gozan en ser verdaderos esclavos de Cristo, los que guardan el día del Señor, los que abracen sus mandamientos, como Él lo dice ahí. Esos verdaderamente se gozarán y se humillarán delante del Señor para presentar sus ofrendas dignas del Señor y ser bienaventurados en el reino de Dios. Amados, el Señor está observando tu vida. Y todo esto es parte de lo que hemos hablado en esta iglesia repetidas veces, de edificar nuestra vida ¿con qué? Eso es edificar tu vida espiritual, la ofrenda. Y no me refiero solo a la ofrenda en dinero, esa es parte de toda la ofrenda. Por eso les animo a que lean ese documento para que entiendan el contexto completo. ¿Quién tiene el número 3? En 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias, hermana. Entendamos bien este mandamiento que explica muy en detalle, se explica completo en los dos capítulos de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8 y 9. La clave está según hayan sido prosperados. Y eso, hermano, tú tienes que empezar a reflexionar en cuanto a cómo el Señor te ha prosperado. Y prosperar no solamente es en cuanto a lo material, solo cómo me prosperó el Señor, cuánta plata gané al final del mes. Para aquellos que son empresarios y están viviendo del día a día, es distinto a los que tienen un salario. Los que tienen un salario van a recibir una cantidad, ya saben cuánto van a recibir. Por ahí les dan un bono, les dan algo extra, pero puede ser que eso también sea. Pero los que son empresarios saben que tienen que va a variar el número, la cantidad. Pero eso no es todo lo que el Señor habla del prosperar. Cuando tú prosperas es cuando tú recibes algo, ya sea dinero, bienes materiales, buenas noticias, salud. Cuando el Señor te salva de un accidente, el Señor te da trabajo cuando no tenías trabajo. Toda buena dádiva procede de lo alto. Todo eso es prosperar. Entonces tú debieras preparar tu ofrenda nuevamente para el Señor con esmero, con oración, con reflexión, buscando primeramente que tú seas una ofrenda. Comienza a orar a tu Padre que está en los cielos y pídele que seas una ofrenda aceptable a Él. Que tú seas una ofrenda. Para que después puedas ofrendar el dinero que también debes aprender a ofrendar. Esto es lo que el Señor nos enseña sobre la ofrenda integral. ¿Entienden eso? La ofrenda no es solamente la parte del dinero. Es mucho más, va mucho más allá. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos para que tú traigas como lo hizo Abel. Ahí está nuevamente a lo que hablábamos al comienzo, cómo lo hizo Abel. Él preparó lo mejor para el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te prepares, tú como ofrenda, para que tú entonces prepares una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, para presentárselo literalmente al Señor, como lo hacemos nosotros hoy día
por medio del dinero, porque no nos pide que traigamos animales acá y no, eso se acabó. Ahora es por medio de, como lo dice el Señor en el Nuevo Testamento. Todo lo que Él habla de ofrenda se refiere a dinero, en cuanto a traer a su altar. Pero tú tienes que ser una ofrenda primero, si no la cosa no funciona. Oremos. Padre amado, con estas cosas que reflexionamos de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, necesitamos nosotros hacer muchos ajustes en nuestra vida para que comencemos a hacer las cosas no simplemente por cumplir o por obligación, sino que las hagamos realmente para tu gloria, para tu santo nombre, para agradecerte, para manifestar nuestra gratitud por medio de todo, por medio de nuestras oraciones, nuestros cánticos, la lectura de la palabra, pero también a través de la ofrenda que presentamos una vez al mes. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en este proceso, que muchas veces se nos cruza y nos complica y nos lleva a tener muchas dificultades, pero queremos cambiar eso en nuestro ser. Por eso te pedimos que primeramente seamos una ofrenda agradable a ti y entonces podamos presentar nuestros holocaustos, o como tú dices, nuestra ofrenda a ti dignamente, como tú te lo mereces. Gracias, bendito Dios. Y ayúdanos ahora a llegar a tu mesa para glorificarte y honrarte como solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.